¿Cuál es la información más perturbadora que has encontrado sobre alguien que conoces personalmente? Hace años, me hice muy cercano a uno de mis gerentes y salíamos después del trabajo con bastante frecuencia. Parecía un tipo realmente genial. Se mudó de regreso a su ciudad natal años después y nos mantuvimos en contacto en Facebook hasta que dejó de responder. Luego fui a tratar de enviarle un mensaje nuevamente y su perfil desapareció. Decidí buscarlo en Google, medio esperando encontrar un obituario o algo así, pero en cambio descubrí que fue acusado de pedofilia y está en la cárcel. Nunca recibí ningún tipo de vibraciones extrañas de él y todavía estoy conmocionado. Mi amigo de la infancia y en ese momento mi mejor amigo desapareció un día. Me comuniqué con su familia y conseguí un número de teléfono. Cuando vino a verme unas semanas después resultó que había sido arrestado por posesión y distribución de no por infantil. Realmente no es algo que quieras escuchar de un amigo cercano. Mi abuela vivió al lado de una señora durante 5 años. Parecía estar soltera y vivir sola. Ven a descubrir que tenía 3 hijos y que todos estaban encerrados en el sótano las 24 horas del día. Los 7 días de la semana y alimentados a través de una ranura como una maldita prisión. Olvidé todos los detalles, ya que esto fue a principios de los 90 y yo tenía como 10. Mi mamá volvió a la escuela cuando yo estaba en la escuela secundaria para obtener más certificaciones en su campo. Conoció a una señora de China que también estaba en la misma clase y se hicieron amigas. Ella vino y pude verla varias veces durante su curso ese verano. Después de que terminó, regresó a China y todavía intercambiaron mensajes. Poco después le dijo a mi madre que estaba embarazada. La vida siguió y no se hablaban con tanta frecuencia, hasta que un día mi mamá recibe un mensaje de su esposo de la nada. Resulta que ella tuvo el bebé, sufrió una depresión posparto muy fuerte y saltó desde su balcón de gran altura con el bebé en la mano, matándolos a ambos. Ese tipo de noticias son tan impactantes e inesperadas que ni siquiera sabes cómo procesarlas. Horrible. Descubrí que violó a su hijastra durante años mientras mi mejor amiga, su esposa, estaba enferma de cáncer. El tipo con el que salía fue atrapado no una, sino 2 veces torturando y matando gatos. Todavía me siento enferma pensando en eso. Un niño con el que crecí también hizo esto. Luego mató a su hermano. O su hermano lo mató. Eran personas bastante horribles. Cuando tenía unos 12 años, mi familia descubrió que mi padre engañó a mi madre, así como a todas las demás ex-esposas que tuvo antes que ella. Ahora, años después, las mujeres aún reconocen a mi mamá como la que estuvo casada con ese tipo horrible. Una mujer la conoció en un bar y terminó contándole historias sobre cómo mi papá la acosaba una y otra vez. Una vez incluso tuvo que llamar a su propio padre para escoltarlo fuera de su propiedad con un arma porque él no quería irse. Todo esto sucedió mientras estaba casado con mi mamá. Maldita sea, ¿este es mi papá? Mi mamá no puede ni visitar el pueblo donde nací porque las mujeres salen de la nada. Resulta que todos lo sabían. No tengo contacto con mi papá, pero en un momento comenzó a cometer errores y hablaba de un amigo que conocía desde hace años y que nunca presentó a la familia. Mi cerebro no puede evitar juntar esos detalles. Me enteré desde el momento en que nos mudamos a nuestra nueva ciudad natal en 1996. Que estaba engañando a mi madre. Cuando tenía entre 11 y 13 años, un amigo de mi padre en la escuela me agarró, me abrazó como a un bebé y me lamió la cara. Disgustada, subió las escaleras y me limpié la cara. Volvió a bajar y lo hizo de nuevo. Estaba horrorizado. Cuando regresamos, le dije a una amiga y ella parloteó. Se corrió la voz. Llamaron a mis padres y tuvimos que dar la vuelta. Me regañaron y el hombre amenazó a mis padres, y a mí, con la policía. Toda su familia, incluida su esposa, me rodeó con mis padres y me regañó. Años más tarde, en un artículo del periódico, lo enviaron a prisión por violar a una mujer a punta de pistola y también abusó sexualmente a su hijo durante años. También hubo otra agresión sexual de otro hombre. Su esposa y su familia lo sabían y aún así todos se quedaron allí mirándome como si fuera una inmundicia. A menudo me pregunto si esos niños estaban pidiendo ayuda a gritos en silencio. Escucha a tus hijos. Nunca he tenido una disculpa de mis padres tampoco.
Mi tío por parte de la familia de mi padre fue cómplice de un asesinato en los años 80. Él no hizo la matanza, pero ayudó a que se llevara a cabo el asesinato. Lo descubrió mi mamá el año pasado. Honestamente creía que era el representante elegido de Dios en la tierra y, por lo tanto, nadie podía desafiarlo o Dios permitiría que lo castigara. Como puede adivinar, fue acusado de agresión doméstica varias veces y se metió en muchas peleas, generalmente perdía. Era obeso y no podía moverse muy rápido. Estaba acechando a una pobre mujer, y se presentó en su casa y le exigió que dejara a su esposo y fuera con él, ya que Dios se la había dado como su esclava, y él trató de entrar a la fuerza, y ella disparó y lo mató. Somos un estado de doctrina del castillo, por lo que no se metió en ningún problema. La doctrina del castillo, el principio del derecho consuetudinario de la doctrina del castillo, dice que las personas tienen derecho a usar una fuerza razonable, incluida la fuerza letal, para protegerse contra un intruso en su hogar. En mi adolescencia conocí a un chico que acababa de salir de prisión. Había otro chico en el vecindario al que todos odiaban. Simplemente recorría la cuadra en su automóvil porque cada vez que se quedaba en un lugar demasiado tiempo, la gente lo confrontaba. Todo el mundo odiaba a este tipo. El chico de la prisión estaba en su adolescencia. El chico que todos odiaban tenía poco más de 20 años y salía con una chica que creo que tenía 16. No mucho después de salir de prisión, el tipo se metió con el tipo que todos odiaban. No fue difícil, el tipo simplemente era incapaz de actuar de una manera que no te hiciera querer golpearlo. Pero no podía pelear, así que se esfumaría y luego buena suerte para encontrarlo. Pero el tipo de la prisión no se rindió tan fácilmente, así que secuestró a la novia del otro tipo. Nada cinematográfico, simplemente pasó por su escuela y la metió en un automóvil y luego le dijo que no podía irse hasta que apareciera su novio. Su novio, que no se echa atrás en un concurso de basura, le dijo que está sola. Al final, la chica terminó saliendo con un chico de la prisión. Ya ni siquiera sé de quién se trata la historia. Todos eran personas muy singulares. Mi abuelo era un hombre muy importante y querido en mi comunidad local. Y después de su muerte, mi abuela reveló que era muy abusivo. Solo se volvió más perturbador cuando todos la cortaron porque lo amaban tanto que se negaron a creerle. Me recuerda un poco a mi papá. Sin embargo, no fue abusivo en la forma en que piensas. Fue manipulador y controlador conmigo y con mi madre. Mamá era ingenua y tal. Y yo era tímido y socialmente torpe y hasta el día de hoy sigo sintiendo que mi nivel de madurez no es el que debería ser. Y creo que papá jugó con eso para mantener el control sobre nosotros. Pero trata de decirle a cualquiera que lo conoció y pensó que era una gran persona. A ellos no parece importarles o simplemente lo atribuyen a, así era en ese entonces, o algo así. Eran un asesino. Teníamos a este tipo de seguridad trabajando con nosotros en una tienda en la que trabajé. Parecía un tipo perfectamente agradable. Más tarde se enteró de que tenía un amante gay a quien cortó en pedazos y tiró a la basura. Cometí el error de buscar a uno de mis ex el otro día. Era boxeador y quería ver cómo iba su carrera. Gran error. Regresó a Escocia hace unos años. Quedó atrapado en las drogas y varias mujeres lo acusaron de violación, agresión y prostitución forzada. Lo encontraron con cocaína y heroína cuando lo arrestaron y ya tiene algunos robos en su historial. En el hospital en el que trabajaba, me llamaron a la sala de emergencias. Abrí la cortina y estaba Lucky en la camilla. Era el tipo de mantenimiento del Forplex, en el que vivía, ahora todo encadenado y esposado a los rieles, con un guardia sentado a su lado. Lucky había estado violando a niñas. El tipo tenía las llaves de mi apartamento. Estaba allí cuando llegué a casa del trabajo, hace apenas una semana. Cuando tenía 12 años tenía un vecino y de vez en cuando cuidaba a sus hijos. Solo tenía una regla que era no entrar en su computadora. Lo suficientemente normal, ¿verdad? No querría que alguien revisara mis cosas. Solo que una de sus hijas lo hizo y vi fotos raras de chicas. Rápidamente se mudó ni siquiera un mes después. Resulta que tenía fotos de niños escondidos debajo de las tablas del piso. Solo que estos eran niños que habían desaparecido. El chico que se mudó a su casa les dijo a mis padres que las fotos eran muy preocupantes.
Nunca supimos si fue encontrado y acusado o no. Espero que sus hijos estén bien. No es que lo conociera bien, pero estábamos en un pabellón psiquiátrico al mismo tiempo y él era irlandés. Así que teníamos cosas en común de las que hablar. Salió poco antes que yo a fines de noviembre. Y luego asesinó a un traficante de drogas. Me enteré unos meses después cuando su ficha policial apareció en todas las noticias una vez que fue declarado culpable y sentenciado. En este punto, ni siquiera puedo recordar su nombre. Han pasado más de 5 años y me he mudado de dirección 2 veces desde entonces. Pero todavía veo esa foto policial en mi cabeza. Alguien de mi barrio a quien conocí se folló a una vaca. Afortunadamente, el granjero atrapó al hijo de puta en el acto y le disparó. Conocí a este chico desde la infancia. Su familia vivía a la vuelta de la esquina. Trabajé con él en una tienda de barrio cuando era adolescente. Fui a la misma escuela y luego terminé en la misma universidad. Se convirtió en doctor, estudié en una parte diferente del campus. Pero todavía me toparía con él de vez en cuando. De todos modos, era extraño. La mayoría de nuestros amigos mutuos pensaban que era extraño. Me había mudado a otro país para realizar un posgrado. No había chateado con él en algunos años. Aunque lo tenía en Facebook. Vi que finalmente se declaró gay, todos asumieron. Vi que se había calificado como genial. Realmente no le di ningún pensamiento al tipo. Una mañana me despertaron los pings constantes de Facebook Messenger. Tengo más de 20 mensajes de amigos que solían trabajar también en la tienda de la esquina, contrataron a muchos estudiantes. Me desplazo hasta la parte superior y abro un mensaje de un amigo de la infancia en el enlace a un artículo de noticias. No podía creer lo que estaba leyendo. Este hombre condujo hasta la casa de su familia por la noche y mató a golpes a su madre, parcialmente discapacitada, con un cincel. Mientras usaba una máscara de Halloween. Ella casi se escapa y llega a la casa de los abuelos. Pero él la atrapó y la mató. La comunidad estaba conmocionada. Fue una noticia de primera plana en casa. Realmente sentí mucha pena por su familia en ese momento. Está en prisión. Con razón, estar tan cerca de alguien capaz de eso todavía me da escalofríos. Sinceramente. Un chico realmente genial con el que salí por un tiempo parecía un poco distante cuando nos vimos. Era muy consciente y sensible a las cosas que la gente hacía y decía. Y aunque lo sabía y lo ocultaba, podía sentir que todavía estaba allí. Era tan amable, gentil y genuino. Un par de años después, nos volvimos a conectar como amigos y me hizo saber que había sido severamente abusado por sus padres. Y luego por sus padres adoptivos. Y que también había tenido relaciones románticas muy abusivas en el pasado. Me entristeció tanto y me perturbó tanto que esta alma tan bondadosa había pasado por tanto que no podía confiar ni acercarse a nadie en la vida. Se merece el mundo y, en cambio, está solo, completamente solo, y no sabe cómo salir de eso. Y no había nada que pudiera hacer o decir para ayudar. Todavía pienso mucho en él. Es realmente molesto ver a alguien ahogarse. Y saben que se están ahogando. Ha estado en terapia por un tiempo. Pero todavía está luchando. Espero que lo averigüe algún día. Un chico de mi escuela secundaria siempre se jactaba de estar en una pandilla. Tener un arma, cometer delitos, etc. Este era el más blanco de los barrios residenciales de clase media de Pan Blanco. El tipo de lugar donde un niño blanco escucharía algunas canciones de rap y pensaría que los volvía gángsteres duros. Así que todos nos reímos de él. Más o menos un año después de la escuela, descubrí que estaba en la cárcel por asesinar a alguien en un incidente relacionado con pandillas. Lamentablemente, recientemente descubrí que mi hijo mayor estaba abusando sexualmente de su hermano menor. Tenían 5 y 10 años en ese momento. Ha devastado a nuestra familia y me enferma el estómago constantemente. Mi hijo de 14 años acaba de contarle esto a su terapeuta y finalmente a nosotros. Dijo que no creía que le creeríamos. Le creí al instante. Tantas cosas tienen sentido. En ese entonces lo saqué de la escuela porque estaba actuando diferente. Etcétera. Y pensé que era la escuela. Ha sido educado en casa ahora. Todavía no he hablado con mi hijo de 19 años. Demasiado duro y todavía fresco. Trabajo en centros psiquiátricos para niños.
Las cosas que han hecho algunos de estos niños te rizarán el pelo. Tuvimos un niño que le arrancó la cabeza al gatito de su madre frente a ella porque no lo dejaba ir a la casa de un amigo. Todavía llamaba a su madre y hablaba con cariño de ella y ella hizo todo lo posible por no odiarlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.